¿Cómo sería un eventual gobierno de oposición y de qué manera va a gestionar este tema de la corrupción, del despilfarro, de la violación sistemática de derechos humanos, que no lo digo yo, sino son las voces que se escuchan en el mundo acerca de Venezuela, al punto que la Corte Penal Internacional está investigando y lleva adelante un proceso sobre funcionarios públicos, sobre, bueno, lo que ya sabemos? ¿Qué hay que hacer? Un gobierno democrático vamos a tener. No, yo no diría que un gobierno de oposición, porque ya cuando sea gobierno es gobierno. Sí, claro, pero digamos los líderes de oposición. O sea, un gobierno democrático. Yo voy a ser un presidente que va a gobernar al pie de la Constitución y aplicando los principios fundamentales de la democracia. Y eso supone el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. El gobierno no es juez. El gobierno está para atender las necesidades de los ciudadanos. Ahora bien, el país necesita un cambio. Yo me refería al comienzo de mi entrevista de un cambio de modelo de Estado, lo cual supone también un cambio en la justicia. La justicia politizada, intervenida que hoy tenemos, partidizada, tiene que dar paso a una justicia independiente. Y por supuesto, todas las personas que han incurrido en delitos deben ser sometidos a procesos judiciales. Toda persona que ha administrado bienes públicos tiene que rendir cuenta de los bienes que ha administrado. Toda persona que ha violado los derechos humanos tiene que ser investigada. Ahora, lo que no puede haber es una especie de asalto una vez que haya un cambio político, que en Venezuela cambiamos de gobierno y entonces al otro día vamos a ir preso todo el mundo. No, o preso todo el mundo o a ir a invadir la privacidad, ¿verdad? A tomarle las casas a las personas que han tenido una posición política distinta. Eso no se puede permitir. Si yo soy presidente ¿Que de la ocurrió en algún momento, por ejemplo, no, en el 2002 hubo hechos de esa naturaleza? Hay que estudiar la historia de Venezuela para uno conocer cómo muchas casas fueron asaltadas, cómo se agredió la dignidad de mucha gente cuando hay cambios de gobierno. Cuando yo sea presidente de la República vamos a respetar a todas las personas. Eso sí, creo que la justicia que ha de surgir en Venezuela tiene que investigar los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, las violaciones de derechos humanos y sobre todo el saqueo brutal que ha habido en Venezuela. Aquí hay personas diciendo que hablan del bloqueo, pero no del saqueo. Eso me gustó en redes sociales. Bueno, porque esa es una tesis que se viene sosteniendo de que las causas de la crisis es el bloqueo. Y yo soy de los que sostiene que no es el bloqueo, es el saqueo. Aquí hay personajes muy conocidos que han aparecido con cuentas multimillonarias en la banca europea y en la banca norteamericana. Y esas personas aquí no han sido enjuiciadas. Voy a referirme, por ejemplo, al teniente Andrade, que era uno de los edecanes del presidente Chávez. Cómo ese señor puede aparecer con miles de millones de dólares allá, o una señora que fue enfermera aquí del presidente Chávez con más de 1.000 millones de dólares en la banca de Andorra, y la lista es extremadamente larga, y de esas personas no hay La misma Maripili Hernández, que acompañó, fue ministra de Chávez en su momento, señalaba el tema, decía cómo se explica que hayan camionetas multimillonarias en funcionarios públicos que se hacen llamar servidores del pueblo en un gobierno obrero. Bueno, pero y otras voces dentro del mismo chavismo que también no, no es sino que darse una vuelta alrededor para uno apreciar la opulencia con la cual funcionarios de niveles medios exhiben una riqueza impúdica que no se corresponde ni con el tiempo de trabajo ni con los ingresos que un funcionario debería tener. Entonces, obviamente, esas cosas tienen que ser investigadas porque ha habido una total impunidad, porque aquí lamentablemente la justicia se ha utilizado para perseguir a las personas, para perseguir a la disidencia política. Entonces, hay lo que llaman la judicialización de la política. Eso no puede ocurrir. La justicia tiene que actuar de acuerdo con los cánones, con la presunción de inocencia, pero con la firmeza y contundencia de que el que haya cometido delitos, obviamente debe ser sancionado. Que los casos, digamos, que tengan una connotación mucho más política, puedan merecer una consideración, que pueda buscarse mecanismos de articulación, de justicia de paz, etcétera. Todo eso se puede estudiar en su momento. Pero lo que usted puede tener, y los venezolanos pueden tener seguridad, es que ni yo soy un hombre que promueve la impunidad, porque no puede haber impunidad, pero tampoco soy un hombre que viene aquí con un ánimo de odio y de venganza, porque yo soy un hombre cristiano, formado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que establece la justicia y que establece el respeto a la dignidad de la persona. Hay experiencias de transición en el mundo de ciertos procesos de perdón también, a través de acuerdos políticos, por el bienestar de la gente. Todo eso es posible. Una cosa es el perdón, pero eso significa que tiene que haber justicia. Tiene que determinarse a quién se le perdona, al que ha cometido un delito. Tiene que determinarse que lo cometió, tiene que investigarse. Y una vez que está investigado, una vez que está admitida la responsabilidad, entonces viene el perdón. César, se nos va el tiempo, pero quisiera saber cómo va a avanzar este proceso de primaria. ¿Qué pasaría si no es usted el candidato, por ejemplo, también?
Yo soy candidato a las primarias y aspiro a que ellas se desarrollen de la manera más plausible posible. Tenemos la suerte de contar con una comisión de primarias integrada por venezolanos muy distinguidos, muy apreciados todos ellos, que están haciendo un esfuerzo enorme por organizar este proceso. Y por supuesto yo aspiro a encabezar esta unidad, si a mí me corresponde por el voto ciudadano encabezar la alternativa democrática, haré todo mi mejor esfuerzo por integrarlos a todos en la búsqueda del cambio político, pero si obviamente los ciudadanos eligen otra alternativa, yo estaré a la orden para contribuir al cambio, porque el objetivo aquí no es una obsesión personal, yo aquí no estoy para defender un partido, un grupo económico, un grupo de interés, yo estoy aquí porque estoy angustiado por el destino de Venezuela, porque quiero un cambio a fondo de las instituciones y de la economía y de la calidad de vida del pueblo venezolano, de modo que estoy apostando al candidato unitario. Y digo candidato unitario, no hablo de candidato único, porque siempre van a surgir candidaturas estimuladas desde el poder, financiadas desde el poder, para desconocer. Y dividir, por supuesto. Y dividir, claro, ya eso ha ocurrido en otros procesos, de modo que conmigo no se cuenta para la división. Pero yo creo que el pueblo venezolano es muy sabio en ese sentido y sabe leer esas cosas. Bueno, ya vimos en Barinas cómo ocurrió eso. Entonces, conmigo no se cuenta para dividir, conmigo se cuenta para la unidad, para el respeto entre todos los venezolanos. Aquí tienen a un hombre que se ha formado para la democracia, a un tachirense que tiene esa herencia, esa trayectoria de los hombres de la montaña que han contribuido al engrandecimiento de Venezuela. No en vano seguir nosotros los tachirenses, llevamos 7 presidentes, 7 gochos de Miraflores, y este gocho es el 8. Vamos con comentarios de la audiencia. Le pediría respuestas muy cortas porque nos queda prácticamente un minuto. Buenos días. Los gobiernos de la Cuarta República fueron los más violadores de los derechos humanos, no tuvieron bloqueo y eran amigos de los Estados Unidos. Y su modelo económico y social aplicado dejó pobreza y miseria en la población. Si no lo creen, remítanse a los índices publicados por la ONU. ¿Qué puede decir? Brevemente. Esa historia ya pasó, ese es un refrito de algún funcionario del gobierno que escribe por ahí. Gilberto Velázquez, ante un cambio de gobierno veremos lo mismo de siempre, en favor de mantener lo intocable de la clase política en general. Veremos indultos e impunidad y olvido y se quedarán con lo robado, pues cuando le toque a ellos les traten igual. Va a haber justicia, pero no va a haber venganza ni revanchismo. El Ángel Rafael escribe: hay que buscar soluciones y buscar la confianza del pueblo en los políticos falsos y en las instituciones. De acuerdo con el señor. Noé Alvarado dice: buenos días, amigo. ¿Usted no cree que la privatización de la empresa no generaría un impacto negativo en la entrada de divisas a las arcas del Estado? Al contrario, aquí hay que privatizar las empresas públicas para poder reactivar la economía y para que le entre ingresos a las arcas del Estado, que hoy están muy vacías. Náufrago 27, señor Pérez, se piensa en hacer una primaria, hay muchos candidatos y todavía están divididos, hay otro candidato que no van a la primera y ellos se dicen ser dirigentes de la oposición. ¿Cómo piensa usted se le puede ganar al oficialismo mientras haya dicha división? Repito, vamos a tener candidato unitario, pero no candidato único, de modo que los venezolanos deben analizar bien el perfil de cada una de estas opciones y a mí me parece bien que existan diversos candidatos. Lo grave sería que no hubiese nadie. Duda Razonable dice: entiendo todo lo que implica la manera y forma de expresar, pero antes de ir a la candidatura presidencial, ¿piensas medirte en primarias? Porque comprenda, ir independiente significa dividir votos. Ya ha dicho que sí, sea consciente y forme parte de la solución y el problema. Si pierde la primaria, igual va. Sumo, obviamente, yo no, repito, no soy candidato para dividir. Mi opción es ganar la primaria y desde allí unificar a toda la sociedad venezolana para producir el cambio en el 2024. Noé Alvarado dice: buenos días, amigo. ¿Por qué la privatización de empresas como las siderúrgicas, si son indispensables para la generación de riqueza? ¿No es mejor tener gente con responsabilidad y compromiso con sus trabajadores y su entidad laboral? Ya eso está más que demostrado. Ya ese fue el discurso con el cual se estatizaron esas empresas y el resultado está a la vista. Pregúntale a los trabajadores de Guayana qué prefieren, si una empresa en manos del Estado, en manos de estos funcionarios, o una empresa privatizada, una empresa dirigida por el sector privado, donde ellos tengan los contratos colectivos, donde tengan el salario justo y además empresas que le van a producir ingresos al Estado por la vía de los impuestos. En cambio, hoy en día lo que hace el Estado es desembolsar fondos para pagar unas nóminas de empresas que no producen nada. Más comentarios. Gilberto Velázquez: escucho al invitado con sus promesas electorales y no termina de convencerme. No sé, es necesaria sangre nueva. Siento que es más de lo mismo. El mismo discurso, la misma naturaleza fraudulenta de la oposición en general está manchado. El último comentario. Bueno, debe ser algún amigo de Maduro que quiere que sea él el que está allí, ¿no? Y no un ciudadano democrático. Pero bueno, se le respeta su opinión. Gracias por venir a Globovisión. Gracias, Seir. Un grato placer estar con toda Venezuela a esta hora de la mañana. Termina la entrevista con César Pérez Vivas. Vamos a la pausa, 7:52. Ya venimos.